bienvenidos a la casa del Señor. Iglesia Bautista de Benecer les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han prestado atención a las cosas que están aconteciendo alrededor del mundo. Hoy estaba platicando con un hermano y le decía, es que no volteamos nosotros y vemos lo que está aconteciendo. Y el Señor nos advierte de todo eso en su palabra, ¿cierto? Vemos las noticias que por allá, Corea, ya les iba a decir Corea del Norte allá se anda levantándose en armas contra Rusia, contra China, contra Estados Unidos, contra Japón. Entonces todo está patas para arriba, hermanos, en la naturaleza. También, hermanos, en estos días hemos visto tantos desastres que la misma naturaleza está haciendo. Vimos el que pasó en Los Cabos San Lucas en México. Lo destruyó por completo, hermanos. Destruyó por completo. Houston, otro que pegó también. Estamos viendo con este otro que está pasando hoy. Ahí viene otro. Entonces vemos, hermanos, la naturaleza también que está feroz. Entonces, pero como les mencioné la semana pasada, el miércoles pasado, hermanos, el mundo de hoy se encuentra en un estado de caos entre la violencia, el terrorismo, las guerras, los gobiernos opresores y los políticos corruptos. Hoy en día, hermanos, vivimos un estado de incertidumbre, y les digo que no es algo que se limita a solo un país, sino que es algo mundialmente en todo el mundo que está patas para arriba. Huracanes, inundaciones, muertes, por donde quiera estamos viendo todo eso, hermanos. Y la razón por la que les digo esto es porque, de acuerdo a la pregunta, muchos nos hacemos preguntas. Hoy estuvo la junta con los pastores aquí. No pude venir yo, pero regularmente cuando los pastores nos reunimos y llegamos todos a la conclusión, hermanos, que una buena porción del cuerpo de Cristo está preocupado. Que hoy en día muchos de los cristianos nos estamos preocupando por todas esas cosas a las cuales estamos viendo. Pastores que compartimos, dicen, pastor, es cierto, mire, en mi iglesia vienen hermanos que nos dicen, nos preguntan, pastor, esto que está sucediendo son las señales del fin del mundo. Esto que está pasando es lo que menciona la Biblia debido a las cosas que acontecen, hermanos, a diario alrededor del mundo. Y son muchos cristianos, hermanos, que desean saber si estos acontecimientos que se producen hoy en día o casi a diario, hermanos, son señales de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Son muchos los que desean saber cuándo será el regreso del Señor. Yo no sé, los que tienen Facebook, hay muchas cosas, hermanos, que salen allí y que el tiempo del Señor está cerca, ¿cierto? No sé si los que han visto pasan blogs allí que la segunda venida y que el tiempo está cerca y que prepárate. Pero la realidad, hermanos, es que estos tipos de preguntas no son cosas que ningún hombre pueda contestar. Ningún hombre, hermano, va a poder contestar que estas cosas es lo que las señales del fin del mundo, ya que solo eso Dios lo conoce, cuándo será el fin del mundo y el regreso de nuestro Señor. Y les puedo decir, hermanos, con seguridad, que cualquiera que diga algo diferente es un mentiroso, porque el Señor es el único que sabe la hora y el día exacto en el cual Él va a venir por su pueblo. Y puedo decir esto, hermanos, con absoluta seguridad, porque Dios no cambia jamás su palabra. Y en la palabra de Dios jamás dice que Él tiene el tiempo o la hora. Sí nos menciona de señales, sí nos menciona de acontecimientos que van a suceder, pero el día y la hora solamente nuestro Dios la sabe. Amén. Pero lo que está sucediendo, hermanos, alrededor del mundo son cosas realmente alarmantes y causan que muchos vivamos preocupados, y en ocasiones que muchos vivamos atormentados, hermanos, porque tienen miedo de lo que sucederá el día de mañana.
Y yo me atrevo a decir, hermanos, que una de las razones más comunes, escúchelo bien, una de las razones más comunes por qué existe este miedo es debido, escúchelo bien, es debido al estilo de vida que muchos de nosotros llevamos. Es por esa razón que muchos de nosotros tenemos ese miedo a la inseguridad que va a pasar el día de mañana por el estilo de vida que cada uno de nosotros estamos llevando. Cuando nosotros llevamos una vida verdaderamente recta ante nuestro Señor, verdadera, perfecta no, hermanos, porque no vamos a ser jamás perfectos, y el único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros jamás vamos a ser perfectos. Pero si nosotros nos esforzamos por llevar una vida recta ante las cosas y ante la palabra de nuestro Señor, no vamos a tener miedo por lo que está sucediendo el día de hoy. Es debido, hermanos, como les decía, al estilo de vida que muchos de nosotros llevamos, el cual les conduce a pensar que su futuro es incierto. Muchos cristianos que no viven una vida de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Hay muchos en el mundo, muchos cristianos en la iglesia universal, hermanos, que dicen que son, pero no son. Entonces, si nosotros vivemos una vida de acuerdo a lo que manda el Señor en su palabra, entonces nosotros no debemos de vivir preocupados ni angustiados por lo que va a suceder el día de mañana, sino que nosotros vamos a depositar toda esa confianza en nuestro Señor y vamos a vivir una vida agradable de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Señor. Así que la pregunta, hermanos, que el día de hoy yo quisiera hacerles a ustedes, y la pregunta que traigo el día de hoy: ¿cuál debe de ser la actitud de todo cristiano fiel ante todas estas cosas que estamos viendo acontecer? Muchas de las veces, hermanos, a nosotros nos preocupa lo que está sucediendo. A nosotros nos preocupa lo que vemos en la televisión. A nosotros nos preocupa lo que está sucediendo con la naturaleza. Nos preocupa al ver a los presidentes estos que quieren pelear, que tienen misiles, que tienen bombas más poderosas. Mi hija diario viene y me dice: papi, en la escuela me pusieron las noticias de quién sabe qué es. Me dice la palabra, pero no me acuerdo. La CNC, ¿cómo dicen? Un noticiero, no sé cuál noticiero sea, pero que les ponen las noticias de un noticiero, y entonces en ese noticiero puras tragedias están viendo los niños ahí, puras tragedias. Y le dice mi esposa: no, yo ya voy a ir a hablar con esa maestra porque ya te están asustando, y que el presidente aquel aventó un misil, y que por acá este otro se quiere levantar, y que por allá otro no les quiere dar absolutamente. Hermanos, vivemos el mundo está lleno de caos. Pero la palabra del Señor, hermanos, es clara y es eficaz. Entonces, si nosotros vamos a la palabra de nuestro Señor, hermanos, el Señor nos habla y nos advierte muchas cosas. El día de hoy, la predicación que traigo, hermanos, el estudio, como le quiera poner, se llama Iglesia Despierta. Yo le quería poner: despierta, iglesia, despierta. Porque nosotros, como hijos de Dios, debemos de despertar y ver lo que el Señor nos advierte en su palabra. Anteriormente al pueblo de Israel, hermanos, el Señor les advertía una y otra vez, y el pueblo de Israel seguía dormido. El pueblo de Israel no despertaba. Y es lo mismo que ahora el Señor nos dice a través de su palabra también, que nosotros necesitamos despertar como iglesia que somos, y pongamos manos a la obra, y pongámonos verdaderamente en las manos de nuestro Señor, para que el Señor haga lo que Él quiera hacer de cada uno de nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de despertar y poner manos a la obra a lo que nos manda nuestro Señor. Amén. Isaías 52. Cuando lo encuentre, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor, hermanos. Isaías 52. 52. Capítulo 52, versículo 1, 2 y 3.
Yo siempre he dicho, hermanos, los que en verdad tienen a Dios, los que lo tienen todo. Si usted tiene a Dios, hermano, en su corazón, usted tiene absolutamente todo. Pero si usted no tiene a Dios en su corazón, aunque tenga muy buen trabajo, aunque tenga todo el dinero del mundo, no tiene absolutamente nada. Porque el día de mañana el Señor nos va a llevar y entonces no nos vamos a llevar absolutamente nada. Pero si nosotros tenemos a Dios, si nosotros estamos con Dios, tenemos absolutamente todo. Y entonces nosotros debemos de glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Isaías 52:1 dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Amén. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo y levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendido, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, para que seas tu Padre en esta hora, Señor, tomando el control de nosotros, Padre. Señor, te pido que seas tú tomando estos labios, esta voz, Señor, esta garganta, esta lengua, Señor. Que no permitas, Padre Santo, que pueda salir una palabra que no venga de ti, Señor. Señor, nosotros somos seres humanos, Padre Santo, que fallamos a cada instante, Padre Santo. Somos imperfectos, Señor. Pero te pido, Padre Santo, que no permita, Señor, que pueda salir una palabra, Señor, a la cual pueda lastimar a tu iglesia, a la cual pueda ofender a tu iglesia, Señor, sino que salgan palabras, Padre Santo, que sirvan de edificación, que sirvan de exhortación, Señor, para poder despertar y ver y preocuparnos verdaderamente, Señor, que debemos de confiar plenamente en ti, Señor, porque decimos que confiamos, pero vemos todo esto que está aconteciendo, Señor, y nos preocupamos de más, Padre. Pero te pido, Señor, que seas tu Padre hablándonos a través de tu palabra, Señor, que salgamos con un corazón agradecido, que salgamos, Señor, de este lugar, Padre Santo, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor, y que despertemos, Señor, de ese sueño que estamos dormidos, Padre. Sé con nosotros y en tus manos estamos, porque lo hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ya puede tomar asiento, hermano. Isaías vivió durante el tiempo cuando el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos. Israel era el reino del norte y Judá era el reino del sur. Como un contemporáneo de Oseas y Miqueas, hermanos, él profetizó durante los últimos años del reino del norte, pero le ministró al reino del sur, o sea, a Judá, quien estaba siguiendo los mismos pecados de Israel. Isaías le advirtió al pueblo de Judá, hermanos, del juicio pendiente de Dios, debido a la depravación moral que había en ese tiempo, debido a la corrupción política que había en ese tiempo, hermanos, debido a la injusticia social que había en ese entonces, y debido, hermanos, y especialmente a la idolatría espiritual que estaba en ese entonces. En Isaías 1, hermanos, vamos a leer unos 2-3 versículos de Isaías, hermano. Así es que no solamente por referencia, para que vean qué es lo que dice la palabra del Señor. En Isaías 1, hermanos, queda bien reflejado esto que le estoy diciendo. Dice así, Isaías 1:2, ¿lo tenemos? 1:2. Oí cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Después de la desaparición, hermanos, de Israel en el 722 a.C., Isaías le advirtió
al pueblo de Judá del juicio venidero. No por manos de Asiria, sino por Babilonia, hermano. Y todo esto a pesar de que en este tiempo Babilonia aún no había surgido como un poder. Esto lo dice en Isaías 39, si tiene tiempo lo puede leer en su casa, en Isaías 39, hermanos, los que apuntan, 6 y 7, y dice: he aquí vienen días en que serán llevados a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Escúchelo bien: he aquí que vienen días en los que serás llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Porque es necesario, porque es que nosotros, y es bien importante que sepamos esto, hermanos, es importante que notemos nosotros estos detalles para poder predicarles a lo que está hablando la palabra del Señor. Es bien importante, hermanos, que nosotros notemos estos detalles, porque a pesar de que han pasado muchísimos, pero muchísimos años, la depravación moral, la corrupción política, la injusticia social y la idolatría espiritual, hermanos, son cosas que abundan en este mundo. Y estos breves detalles históricos nos revelan que nuestras acciones o falta de ellas, hermanos, tendrán ramificaciones en nuestra vida. Así que nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está hoy en día igual que aquellos tiempos, porque nosotros que nos decimos que somos cristianos estamos igual que en aquel día. Hoy en el pueblo de Dios, hermanos, existe tanta depravación moral, existe tanta... Estaba hablando por teléfono con un hermano el día de hoy y me dijo: pastor, ¿sabe qué? Que estoy hablando con una familia que ellos iban a una iglesia a la cual yo alcancé a visitar también, pastor. Dice, pero ¿sabe qué? Ellos están bien desanimados porque el pastor que estaba ahí cayó en adulterio. Entonces ellos completamente están desanimados. Es en el mismo tiempo, hermanos, en el cual nosotros estamos viviendo. Hay lo mismo que hace miles de años que había, hermanos, una depravación moral en el pueblo de Dios. Hoy en día muchos de nosotros vemos esa depravación moral en nuestros santuarios, en nuestros templos, en nuestras congregaciones, y muchas de las veces se nos hace normal ver esas cosas, hermanos. Pero el pueblo de Dios y Dios mismo nos está diciendo aquí en Isaías: despierta, mira esas cosas, mira lo que están haciendo, mira lo que está aconteciendo. Pero nosotros seguimos dormidos y por eso no vemos esas depravaciones morales que existen en el pueblo de Dios. Hoy en el pueblo de Dios, hermanos, existe tanta idolatría espiritual. Hoy en el pueblo de Dios, hermanos, existe tanta injusticia, existe tanta corrupción, hermanos, que nosotros no queremos ver todas esas cosas. Pero no queremos ver esas cosas porque nosotros, la iglesia de Cristo, se encuentra dormida. Entonces es tiempo que debemos de despertar y que veamos totalmente todas esas cosas que están sucediendo en el pueblo de Dios. Aún dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo están sucediendo esas cosas, pero nosotros estamos dormidos que no queremos ver esas cosas. Es tiempo de que la iglesia de Dios despierte y vea absolutamente lo que está pasando alrededor de nosotros. Dice la palabra del Señor así, hermanos: despierta, despierta. Vayan allí a Isaías 52, en el verso original. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, hermano: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Uno de los problemas, hermanos, más serios que confronta un buen número de creyentes
escúchelo bien, eso es de suma, pero suma importancia, hermanos. Que nosotros los creyentes, que nosotros que nos decimos ser hijos de Dios, que nosotros que decimos que somos cristianos, no tomamos la palabra de Dios seriamente. Muchos de nosotros que nos decimos que somos hijos de Dios, la palabra de Dios la tomamos muy a la ligera. Muchos de nosotros que decimos que somos creyentes, que seguimos a un Dios vivo, que seguimos a un Cristo, aquel que resucitó, aquel que bajó de la cruz para darnos vida eterna, la palabra de Dios no la tomamos seriamente. Como que la palabra de Dios no nos interesa, como lo que Dios dice no nos importa. Iglesia, es tiempo de que nosotros despertemos. Y digo esto porque si todos prestamos atención o tomamos la palabra de Dios seriamente, entonces muchas de las cosas que nos causan dolor o sufrimiento podrían ser evitadas por nosotros mismos. Pero como pudimos apreciar en el repaso de la historia que les dije, no prestan atención. La iglesia, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá no prestaba atención a lo que el profeta le estaba diciendo. Hoy en día también las iglesias no prestan atención a lo que el Señor dice a través de su siervo, y seguimos dormidos. Donde nosotros nos sentimos a gusto, hermanos, allí vamos a estar, pero donde se nos predica la palabra del Señor no nos gusta estar allí. Y cuando se nos predica verdaderamente la palabra del Señor, nosotros mismos ignoramos la palabra del Señor y criticamos la palabra de nuestro Señor. Amén. Nosotros simplemente ignorar lo que la palabra de Dios nos enseña y advierte no es algo nuevo. Como les decía anteriormente, estaban igual que lo que estamos hoy nosotros, hermanos. Ellos mismos no estaban escuchando la voz de Dios, como nosotros mismos no estamos escuchando la voz de Dios. Porque nosotros, si escucháramos la voz de Dios, hiciéramos lo que la palabra de nuestro Señor nos dice en toda su palabra. Pero como no escuchamos la voz de Dios, no nos interesa lo que Dios dice a través de la predicación, a través de nuestro cónyuge, a través de nuestra familia, a través de los cantos. No nos interesa porque no nos gusta escuchar la voz de Dios. Como pudimos nosotros apreciar, ellos sufrieron. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá sufrió porque no escucharon. Y es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Por eso es que nosotros estamos preocupados, por eso es que estamos sufriendo, por eso es que nosotros, cualquier enfermedad, cualquier cosa que nos acontece a nosotros, nos preocupamos de más. Por eso venimos y ay, Señor, ayuda. Mira que fulano, mira que sutano, mira que esto, mira que otro. Nos preocupa el trabajo, nos preocupa la renta, nos preocupa absolutamente todo, nos preocupa porque no escuchamos la voz de Dios. Cuando nosotros aprendemos y escuchamos verdaderamente la voz de Dios, la misma palabra del Señor dice: no te preocupéis por el día de mañana. Confía en mí, déjame que yo resuelva las cosas a mi manera. Entonces nosotros, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de escuchar hoy, porque Dios nos dice a cada uno de nosotros: despierta, iglesia, despierta. Vístete de poder. Despierta, iglesia, despierta y vístete de poder. Nosotros, iglesia, debemos de despertar y ya no más dormir. Despertemos y estemos atentos a la voz del Señor. Es tiempo que la iglesia de Dios verdaderamente despierte y tome acción de lo que dice la palabra de nuestro Señor. Que nos sometamos primeramente a Dios, que nosotros vayamos y escuchemos la voz de Dios, entremos a la presencia del Señor. Fíjense bien, hermanos, que los cristianos somos los que más nos quejamos en el mundo. Somos los que más nos quejamos en el mundo. La gente del mundo la miras feliz. Si no hay trabajo, que no haya, hermano, no quiero trabajar ahora. Y si nosotros no trabajamos, y no va a acabar para la renta. Somos los que más nos preocupamos. No, y es que tiene que trabajar mi esposa. Si no trabaja mi esposa, los biles van para arriba, pastor. Tenemos que trabajar porque no confiamos y no nos vistemos del poder de nuestro Señor.
Cuando nosotros nos vestemos del poder de nuestro Señor y estamos despiertos y atentos a la voz de nuestro Señor, el Señor mismo nos dice: no os afanéis, no te preocupes. Es lo que dice la palabra del Señor. Y nosotros nos preocupamos de más. Ustedes no se pueden imaginar, hermanos, la cantidad de veces que yo he sido criticado, pero con frecuencia yo les recuerdo que el diablo es muy astuto. Y yo siempre les digo: hermano, recuerde que Satanás se viste de ángel de luz. Recuerde las acechanzas de Satanás. Recuerde que Satanás es más astuto que tú, y que su ejército, que sus achichincles de demonios continuamente buscan desviar a los cristianos de los caminos de Dios. Te hacen ver, como decimos en el mundo, moros con tranchete o monos con tranchetes. Es Satanás que te está haciendo ver cosas para alejarte de las cosas de Dios. Pero esto es algo, hermanos, que la verdad yo no he inventado. Esto es algo que está en la palabra del Señor, sino que nuestra realidad es porque dice, vamos a Corintios, hermanos, segunda de Corintios. Vamos a segunda de Corintios. ¿Cómo nos lo advierte Pablo y nos lo deja saber? En Corintios 11, hermanos, nos dice advierte. Lo dije bien, advierte. El apóstol Pablo nos dice así, hermanos, y nos advierte. Lo tenemos en 2 Corintios 11:3. Amén. Dice así: pero temo que como la serpiente, escúchelo bien, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. Así como Satanás, hermanos, engañó a Eva con su astucia, así nos puede engañar también Satanás, haciéndonos creer, haciéndonos ver esa cosa como la vio Eva, fruta deliciosa, fruta que te iba a agradar. Así Satanás también viene y te dice: ¿sabes qué? Esto es lo mejor. ¿Sabes qué? Y te entra suavecito, porque a Eva llegó Satanás y le entró suavecitamente al oído y dijo: mira, con que Dios dice esto, eso es mentira. Si tú comes de la fruta vas a ser igual que Dios. Satanás es astuto y quiere engañarnos a muchos de nosotros, y muchos estamos escuchando, hermanos, escúchalo bien, muchos de nosotros estamos escuchando a Satanás, que usa a cualquier persona, que usa a nuestro propio cónyuge, que usa a nuestro propio hermano, que usa a la propia iglesia para engañarnos a cada uno de nosotros y desviarnos de las cosas de Dios. No debemos dejarnos de engañar por Satanás. Nosotros debemos de estar despiertos para nosotros discernir la palabra de nuestro Señor, y que sea el Señor mismo el que nos dé el entendimiento para poder ver la misma palabra del Señor. En Juan nos dice: mira si todo espíritu que habla verdaderamente es de Dios, examínalo si es de Dios, y si no es de Dios, deséchalo. Pero Satanás es astuto y te dice: ya escuchaste lo que dijo el pastor, eso no está en la Biblia. Hermanos, es Satanás que te está hablando al oído. Evítalo, dice Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, te engañe a ti también. Nosotros no somos mejores o no somos peores que Eva, hermanos. Satanás es astuto y quiere derrumbarte a ti y quiere derrumbarme a mí. Amén. Una vez alguien me dijo, hermanos, que lo que yo hacía se podía comparar a una persona que continuamente grita. Yo soy bien gritón. El nombre de esta otra persona que se encuentra en un grupo rodeado, les voy a poner un ejemplo, una persona que se encuentra rodeado en un grupo de bullicio. Según esta persona, el nombre que gritas eventualmente será oído por esa persona, lo que causará que atraiga su atención y venga a donde tú estés. Si empleamos este tipo de razonamiento, hermano, entonces podemos decir que mientras ignoremos, escúchelo bien,
que mientras nosotros ignoremos las acechanzas del diablo, nunca, escúchelo bien, nunca tendremos problema alguno. Si nosotros verdaderamente ignoramos las acechanzas de Satanás, jamás vamos a tener problema alguno. ¿Puede ser esto verdad? La respuesta es rotundamente no. Tú puedes ignorar al diablo y todo lo que quieras. Tú puedes pretender de que nunca de que el diablo jamás te podrá tentar. Tú puedes pensar que tú puedes ser influenciado o seducido por los poderes de las tinieblas, pero si piensas así, te digo hoy en día, despierta, iglesia, porque nosotros como hijos de Dios, de Satanás siempre nos anda rodeando para hacernos caer. A lo mejor no nos puede hacer daño, pero sí puede murmurarnos al oído, sí puede hacernos ver cosas, sí puede hacernos pensar cosas a nuestro propio criterio que son las mejores. Iglesia, despierte y discierne la palabra de nuestro Señor. Que sea el mismo Señor el que te hable, que no sea palabras de nadie, sino que sea la misma palabra del Señor la que te esté hablando. Nosotros debemos de despertar. Recuerda lo que nos dice el Señor en Lucas 8. Lucas 8. En Lucas 8 dice la palabra del Señor así. 8:12. ¿Lo tenemos? Y los de junto, escuche cuando está hablando de la parábola del sembrador. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita de su corazón, ¿qué, hermanos? La palabra, para que no crean y se salve. Esto significa que los poderes de las tinieblas, hermanos, lo quieras o no, siempre tratan de influenciarnos para apartarnos de los caminos de Dios. ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda en nuestra vida? La respuesta la encontramos aquí cuando dice la palabra del Señor allí en Isaías que leímos: vístete de poder. Y cómo es que nosotros nos estamos verdaderamente vistiéndonos de poder. Cómo es que nosotros podemos saber si estamos, escúchelo bien, hermanos, cómo es que podemos saber si nosotros estamos dormidos. Como si lo estamos porque seguimos escuchando a Satanás, porque nosotros seguimos escuchando a Satanás. Por eso es que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, se encuentra dormido, como viene y nos habla hermoso al oído. Hermano, despierta y pídale perdón a Dios por haberle fallado a nuestro Señor. Es tiempo que nosotros nos levantemos y le pidamos perdón a nuestro Señor. Es tiempo que nosotros vengamos a la presencia de nuestro Señor, y que sea el Señor el que nos llene de su sabiduría para poder discernir y despertar verdaderamente del sueño en que la iglesia está dormida. Hoy en día hay iglesias, hermanos, en las cuales completamente los tienen dormidos y les dicen: ¿sabes qué? Tú, si vas a la iglesia, todo se te va a resolver. Si estás en los caminos de Dios, todo va a ser color de rosa. Y esa es una rotunda mentira, porque cuando verdaderamente tú vienes a los caminos del Señor y te entregas verdaderamente y quieres agradarle al Señor, es cuando Satanás empieza a trabajar en tu vida, empieza a mandar a sus achichincles alrededor de ti para hacerte creer y hacerte ver y hacerte pensar lo que tú quieres pensar y no lo que Dios piensa de ti. Y a nosotros nos debe de importar lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. No lo que piensa el hermano, no lo que piense la hermana, sino lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos debe de importar. Eso es lo que nos debe de a nosotros vestirnos de poder y decir: Señor, aquí estoy, voy a despertar, Señor, porque yo quiero que pienses lo mejor de mí. Yo quiero hacer lo mejor para ti. Yo quiero agradarte primeramente a ti. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos dispuestos a obedecer a nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a despertar del sueño en el cual nosotros estamos viviendo? Aunque es verdad, hermanos, que el ejército de las tinieblas nunca cesa en tratar de desviarnos de los caminos de Dios. No existe nadie, ni nada, ni nadie que pueda forzarnos
a separarnos del amor de Dios. Esto es cuando nosotros nos vestimos con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo nos ha entregado. Y por allá en Romanos hay un versículo hermoso, hermanos, que dice que nadie nos puede separar del amor de Dios. Amén. Vamos a Romanos 8:37, dice la palabra del Señor así, hermanos. Romanos 8:37. ¿Lo tenemos? Dice así, hermanos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no por nuestras fuerzas. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros no somos nada, sino por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy, dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, nosotros debemos de vestirnos de poder. Quiere decir que todo esto hermanos, no quiere decir que nunca vamos a caer. Claro que nosotros estamos a caer. Claro que la respuesta es que nosotros podemos caer, porque no, como he dicho yo en numerosas ocasiones, ninguno de nosotros somos perfectos. Por muy santo que seamos o que nos sintamos, ninguno de nosotros está libre de pecado. Y esto nos lo dice, perdón. Esto nos lo dice el Señor también en su palabra. Y dice la palabra del Señor así: y como insistieran en preguntarle cuando llevaron a la mujer que la querían apedrear por adulterio, hermanos, dice, y como insistieron en preguntarles, enderezó y les dijo: el que vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. De una forma u otra, hermano, tarde o temprano, todos aquí le hemos faltado a Dios. Tú le has faltado a Dios, yo le he faltado a Dios. Solo existe el varón perfecto, que es nuestro Señor, justo, el único que no se le conoció pecado. Pero usted y yo podemos fallarle a nuestro Dios. Nosotros podemos fallarle a nuestro Dios. Y si no estamos vestidos de poder, mayormente le vamos a seguir fallando a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque seguimos nosotros dormidos en las cosas en las cuales nosotros debemos de estar despiertos, en las cuales nosotros no nos debe preocupar absolutamente nada. Cuando nosotros confiamos verdaderamente en Dios, cuando un creyente fiel, hermanos, cae enredado en la trampa del enemigo, al recuperar sus sentidos y recibir convicción de su error, un creyente fiel se siente verdaderamente como tierra. Se siente, hermanos, que no vale absolutamente nada. Se siente que está sucio. Se siente como si fuera verdaderamente una basura. Pero si nosotros reconocemos que le hemos fallado a Dios y queremos despertar y ponernos en las manos de nuestro Señor, el Señor nos espera con los brazos abiertos y nos dice: ven, hijo, aquí te espero. Tú eres mi hijo amado, por el cual fui a la cruz para darte vida eterna. Pero es que nosotros debemos de reconocer que nosotros somos polvo y que nosotros debemos confiar plenamente en nuestro Señor, y que nosotros debemos de levantarnos y despertarnos y entrar a la presencia de nuestro Señor, para que ningún Satanás venga y nos susurre al oído como le susurró a Eva, y no nos engañe de las cosas de nuestro Señor. Iglesia, despierta, iglesia. Debemos de despertar y ponernos y entrar a la presencia de nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque seguimos dormidos, Señor. Gracias, Señor, porque estamos durmiendo, Padre Santo, y hacemos caso, Señor, a las acechanzas de Satanás, a las estrategias que usa Satanás, Padre.
Satanás usa hasta el más pequeño detalle, Señor, para desviarnos de tus caminos. Satanás nos hace ver, Señor, cosas a las cuales, Padre Santo, pensamos, Señor, que nosotros somos los que sabemos, que nosotros somos los que estamos despiertos. Pero así como el pueblo de Israel, el pueblo de Judá estaba dormido, Señor, en esta noche, Padre Santo, nos has dicho a cada uno de nosotros que debemos de despertar, que debemos nosotros, Señor, de despertar en ese sueño profundo que estamos. La semana pasada decíamos que no seamos más perezosos y despertemos de ese sueño. Iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo, iglesia, de que despiertes y entres a la presencia de tu Dios. Es tiempo, iglesia, que te levantes de tu lugar y que vengas a la presencia del Señor y le pidas perdón al que le has fallado. A mí no me fallaste. Le has fallado a tu Dios, porque has estado dormido, porque has estado escuchando a Satanás, porque has estado escuchando las murmuraciones del diablo. Señor, te pido, Padre Santo, por tu iglesia, Señor, que seas tú lavándola, Padre Santo, como dices en tu palabra. Señor, que seas tú limpiándonos, Padre, de cualquier suciedad, Señor. Nosotros somos polvo, Padre. Nosotros estamos sucios, Señor, porque te hemos fallado, Padre. Y si alguno dice que no te ha fallado, Señor, es mentiroso, porque varón perfecto solamente Cristo Jesús. Pero nosotros, Señor, somos sucios porque te fallamos y porque no hemos despertado, Señor. Pero te pido, Padre Santo, que en esta noche, Señor, seas tú con cada uno de nosotros y que despertemos, Señor, de ese sueño en el cual nosotros vivimos, Padre. Que vivamos, que despertemos de ese sueño, Señor, en el cual Satanás nos tiene dominados profundo, Señor, para no escuchar tu voz, para no hacer caso, Señor, a tu voz, para no poner en práctica, Señor, lo que tú nos mandas en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tu Padre con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, el que tome el control de nuestras vidas. Que seas tú, Señor, el que nos guarde de caer en las garras de Satanás. Te pido, Señor, que seas tu Padre librándonos de las garras de Satanás, Señor. Sabemos que Satanás es astuto, engañó a Eva, Señor. A nosotros también nos puede engañar, Padre. Pero te pido, Señor, que seas tú con nosotros, porque contigo somos más que vencedores. Señor, en tus manos estamos, y que la gloria y la honra son solamente para ti, porque te lo pedimos en el nombre que tiene poder, que es de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.